Moltes gràcies, doctor, i moltes gràcies al col·legi per la invitació. Jo faré la meva presentació en castellà perquè això es grava i té molta més difusió, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de Taiwán. Taiwán es una isla que apenas tiene 350 kilómetros de largo por 150 de ancho, en el cual viven 24 millones de personas y viven pues muy apretadas, con una altísima densidad de población, porque la mayoría de la isla es una cordillera montañosa de más de 4.000 metros de altura, y entonces toda la población vive en la costa oeste, justo enfrente de la costa de la China continental, ¿vale? Es un país que está, o una isla está absolutamente aislada diplomáticamente. La reconoce el Vaticano y 2 o 3 países más realmente muy pequeñitos. Es una zona tremendamente sísmica, sufre un montón de tifones cada año. Como veis, prácticamente tampoco tiene tierra cultivable ni tiene ningún tipo de riqueza natural, excepto una gran belleza. De hecho, los portugueses le llamaban Formosa, que es hermosa, y esto antes era conocido como la isla de Formosa, ¿vale? Tiene un Producto Interior Bruto en estos momentos, una renta per cápita superior a la española, y está a punto de superar la renta per cápita de Japón. Y entonces la pregunta que yo me hago es cómo es posible que una isla tan aislada y sin recursos sea un éxito económico y social y un éxito tecnológico. Y eso es lo que voy a intentar responder hoy en esta presentación, ¿vale? Voy a empezar explicando un poco de historia de la isla. La isla tiene una historia convulsa, como en casi todos lados, pero los nativos de la isla no son chinos. Los nativos de Taiwán son polinesios. Y aquí tenéis en el mapa pues, las diferentes tribus polinesias que estaban asentadas en la isla, ¿vale? De hecho, la anterior presidenta se consideraba descendiente de estas tribus polinesias, ¿vale? Aproximadamente en estos momentos son unos 600.000 personas las que son de origen polinesio en los 24 millones de habitantes que tiene la isla. El resto son descendientes básicamente de la etnia Han china, ¿vale? A efectos de una curiosidad, pues Taiwán fue posesión española durante el Imperio Español, e incluso todavía se pueden visitar los restos de 2 fuertes al norte de la isla, en lo que ahora es la ciudad de Taipei, ¿vale? La posesión española duró pues 20 años porque vinieron los holandeses y echaron, ¿vale? Pero sí que es importante remarcar que en la isla hay una gran influencia del cristianismo, generado sobre todo por los jesuitas portugueses, y en estos momentos todavía ven, en una de mis visitas a la isla, que estoy ahí con una monja dominica, que es una orden española, que tienen un colegio internacional, y además hay varias universidades, sobre todo jesuitas y cristianas. Por ejemplo, en el otro lado vemos a un cura español que con 104 años murió, y la presidenta del país pues agradece el servicio que ha dado este sacerdote durante toda su vida en Taiwán. Incluso le dieron la nacionalidad taiwanesa, cosa que es bastante complicada, ¿vale? Bueno, por la misma época en que aquello fue posesión española, o que los españoles tuvieron ahí un asentamiento, es cuando empieza una gran migración de China continental a la isla. El dominio chino sobre la isla termina en el 1895, cuando los chinos se venden la isla al Japón. Entonces la isla fue una posesión japonesa hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, y las relaciones entre Taiwán y Japón siguen siendo muy estrechas, ¿eh? Hay muchísimos vuelos, prácticamente un puente aéreo entre las 2 islas, ¿vale? Bueno, remarcar que además en el 1912 cae la dinastía china con el famoso último emperador, supongo que habéis visto la película, ¿vale? Y en China surge la República de China
y una guerra civil, ¿vale? Una guerra civil importante que se detiene durante la Segunda Guerra Mundial y se reproduce otra vez. ¿Vale? Entonces esto es importante porque es al finalizar cuando los nacionalistas del Chiang Kai-shek están perdiendo la guerra civil china, lo que hace es que Chiang Kai-shek con toda su élite funcionarial y con la élite del ejército se refugia en Taiwán. Entonces se instalan allí unos 2 millones de personas, que era la élite del gobierno de lo que era la República de China, porque vamos a distinguir entre lo que es República de China, que es el nombre real de Taiwán, con el de la República Popular de China, que son los señores que están a 130 kilómetros en el continente, de 130 kilómetros del estrecho. Bueno, de hecho, hay unos islotes de Taiwán que apenas están a kilómetro de la costa de la China, bajo control de la República Popular China. Bueno, destacar que el señor Chiang Kai-shek, o sea, un militar nacionalista anticomunista, tenía muy buenas relaciones con el general Franco, y de hecho los militares taiwaneses venían a formarse a las academias militares españolas, ¿vale? Chiang Kai-shek fallece en 1975, le sucede uno de sus hijos, y bueno, con un cierto retraso mayor se produce una transición política a partir de 1980, bueno, que podríamos decir que a partir de 1980 sigue gobernando el partido de derecha conservador de Chiang Kai-shek, que es el Kuomintang, hasta que en 1986 sube al poder esta señora Tsai Ing-wen, la presidenta del partido, digamos, un partido de centro izquierda, ¿vale? Un partido progresista, ¿vale? Y es muy importante porque, aunque digamos este partido es de centro izquierda, como he comentado antes, esta señora se considera descendiente de las tribus polinesias. Y esta señora, para entenderlo y explicarlo de forma coloquial, es una presidente indepe. O sea, considera la gran diferencia entre el Kuomintang y el Partido Progresista es que estos señores consideran que ellos son Taiwán y que no son China. Mientras que el Kuomintang considera que somos una única China. Somos la República de China. Y la discusión está en quién es el legítimo gobierno de China, si los comunistas o los que continúan en Taiwán. Pero es importante porque esta señora lo que hace, que ahora lo explico con más detalle, es intentar cambiar parte de la economía, y de hecho, después de su primer mandato, todo el mundo daba por hecho de que iba a perder de forma clamorosa las elecciones, pero entonces suceden los acontecimientos de Hong Kong, en el cual Xi Jinping se dedica a reprimir las protestas que hay y esta señora sale reelegida con más de un 60% de los votos, ¿vale? Esta señora acaba de perder, bueno, no se ha podido presentar a un tercer mandato porque la legislación no la de esto, y ahora comentaremos los resultados de las últimas elecciones en Taiwán de hace apenas un mes, fueron el 13 de enero. Muy importante, ¿con quién hace negocios Taiwán? Y ese es el punto que más se le critica a esta señora, no tanto se le critica mucho el enfrentamiento con China internamente. La política taiwanesa es, bueno, tremendamente visceral y pasional, nada que envidiar a lo que existe en otros sitios. Ahí en el Parlamento se llegan a pegar y todo. Pero si veis entre China y Hong Kong, prácticamente es el 50% de las exportaciones de la isla. Lo que hizo este partido fue intentar, voy a depender menos de la China continental y voy a intentarme abrir al resto del sudeste asiático, ¿vale? Esto, desde el punto de vista económico, no ha terminado de funcionar, y entonces, bueno, este partido está muy cuestionado y ahora vamos a ver qué pasa, ¿vale? Hace justo un año hubo elecciones, la isla está dividida en una serie de condados,
¿vale? Y aquí vimos el resultado de las elecciones municipales, en el cual pues, la presidenta tuvo, lo que es azul es el Comintern, pues la presidenta tuvo un fracaso estrepitoso, y al día siguiente lo primero que hace es dimitir, no como presidenta del país, pero sí como presidenta del partido, ¿vale? Y dimite fulminantemente porque, vamos, en las elecciones municipales de hace un año los barrieron, ¿vale? Pero fijaros lo que os comentaba del tema del Comintern. Si vemos en la otra parte de la transparencia, pues aquí vemos cómo este enfrentamiento frontal que aparente hay entre el partido INDEP o de centro-izquierda con la China comunista, por otro lado, no es las relaciones que tienen los que habían estado en guerra civil entre ellos, que era el Comintern y el Partido Comunista. Estos mantienen muy buenas relaciones, mucho mejores relaciones. Y de hecho aquí veis en la foto pues cómo se reúnen, y esto es de hace un año, 10 de febrero de hace un año, cómo se reúnen los miembros del Comintern y cómo están manteniendo relaciones con los chinos, porque de hecho hay prácticamente 2 millones de taiwaneses que viven en China y controlan un montón de empresas y de negocios. ¿Vale? Y eso es un tema muy importante, porque además, fijaros una cosa, un ciudadano taiwanés tiene DNI chino. O sea, se puede mover por China y puede hacer lo que quiera como si fuera un ciudadano de la República Popular de China. O sea, que nosotros lo que nos llega aquí es que hay un enfrentamiento brutal, cuando en realidad, formalmente, hay un enfrentamiento. Bueno, ahora cuando comentemos al nuevo presidente ya comentaré lo que el Xi Jinping opina del nuevo presidente, que era el vicepresidente de esta señora, por temas de la ley electoral taiwanesa, que obviamente, como todas las leyes electorales, pues bueno, cada una es de su padre y de su madre y todas son muy controvertidas, ¿no? ¿Vale? Fijaros, el día 13 de enero aquí solo ha llegado que hubo elecciones presidenciales, pero en realidad no solo hubo elecciones presidenciales, sino que hubo elecciones presidenciales y hubo elecciones legislativas, ¿vale? En estas elecciones legislativas, que es las primeras que comento, lo que sucede es que el Partido Progresista de centro-izquierda pierde la mayoría absoluta que tenía en el Parlamento y se produce una nueva mayoría. De hecho, ya no es ni el partido más votado, el partido más votado vuelve a ser el Comintern, que es el partido, digamos, descendiente del Chiang Kai-shek. El Partido Progresista Democrático pues, ha perdido 10 escaños o 10 diputados, y estos señores de aquí, que pasan de 3 a 8, son una escisión por la derecha del Partido Progresista. O sea, digamos, estarían entre los dos, sería partido de centro, para decirlo. Estos son pues, dos escaños independientes que seguramente son de la minoría, son los que les toca a la minoría polinesia de la isla, ¿no? ¿Vale? Pero a su vez hubo elecciones presidenciales, que es lo único que nos ha llegado. No, los indepes o el partido que está enfrentado con la China continental vuelve a ganar clamorosamente las elecciones. Hombre, no es así, porque aquí lo que pasa es que el señor que es más votado sin haber una segunda vuelta, pues sale elegido presidente. Entonces el señor que ha salido elegido presidente pues ha perdido del 60% que tenía su antecesora, del cual este señor era el vicepresidente, y ha quedado en un 40% de los votos. Lo que pasa es que el tercer partido, que tiene muy poca representación parlamentaria y tiene muy poca representación a nivel regional, a nivel local, pues presenta un señor que obtiene un 33% un 26% de los votos. Es el señor de arriba, el del Taiwán, el del Partido Popular, Taiwan People's Party, saca un 26%, y por las particularidades de la ley electoral este señor está. Con lo cual estamos en que básicamente el resultado de las elecciones es que el 60% de la población de Taiwán ha dicho no, vamos a volver a tener un entendimiento mucho más con los de la China continental, vamos a dejarnos de enfrentamiento, pero entramos en una situación política complicada, porque hay un presidente que tiene que cohabitar con una mayoría en el Parlamento y con una mayoría regional absolutamente contrario a sus postulados, ¿vale? Que es el señor Lai Ching-te, el que ha salido presidente, ¿vale? Fue calificado de troublemaker por Xi Jinping el primer día. O sea, el Xi Jinping sale este señor y dice, no, este señor es un señor que solo lo único que sabe hacer es crear problemas, ¿vale? Esto también es muy curioso, porque el Xi Jinping dijo que estas elecciones presidenciales eran que
Taiwán estaba escogiendo entre la paz y la guerra. Teóricamente él estaba diciendo que no se votara a este señor, que es el que ha salido escogido. Lo que pasa que ya la última vez, cuando actuó en Hong Kong, ¿qué hizo? Pues una señora que tenía con todas las encuestas perdidas las elecciones porque la economía no había funcionado como se pensaban, pues la puso de presidenta con un 60%, con lo cual yo al final soy un poco maquiavélico o mal pensado, y yo no sé si al Xi Jinping lo que le va bien es tener una señora que haga bronca, porque a cualquier régimen autoritario le va muy bien tener un señor y decir, no, todos los problemas aquí, tenemos un problema muy grave y tal, y no sé qué, para poder gestionar así otra serie de asuntos internos de la complejidad que es China, que ahora la comentaré un poco. Pero lo importante es, hoy el 60% de la población quiere buenas relaciones con China, ¿vale? De hecho, aquí vemos al anterior presidente del país saludándose amablemente con el señor Xi Jinping. Esto es de hace unos años, 2015. Pero este señor tiene un planteamiento muy curioso que se llama la estrategia de las 3 negaciones, ¿vale? Que es, ni nos vamos a unificar, ni nos vamos a declarar independientes, ni nos vamos a pegar. Dicho de otra forma, vamos a seguir haciendo business as usual y a mantener el status quo actual, ¿vale? Esto es de hace un año esto, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de China, ¿vale? Esta foto que tengo aquí, esta la cogí yo personalmente en uno de mis viajes que bueno, me invitan tanto los taiwaneses como los de la China continental, los dos tienen la diferencia de invitarme a dar conferencias allí. Esta la cogí en la entrada, en el lobby de una incubadora de startups, ¿vale? Y hombre, a mí, si os fijáis en el lema que pone aquí, pues me parece que en estos momentos es la definición perfecta de lo que es China, ¿vale? Sigue al partido, empieza tu negocio. Yo creo que en estos momentos China se basa en un acuerdo, obviamente no explícito, entre que la población ha dejado de pasar hambre y se puede ganar dignamente la vida, y el gobierno dice, mando yo, y además no hay desórdenes. Porque pensar, esto es muy interesante, cuando vas a visitar en Shanghái el museo de donde se fundó el Partido Comunista Chino, que es súper recomendable, está en lo que se llama el barrio francés, porque estos son muy nacionalistas, muy nacionalistas, antes que comunistas son tremendamente nacionalistas y tienen muy malas relaciones con aquellos países o miran de forma, desconfían mucho de gente como los franceses, como los ingleses, los anglosajones, porque fueron potencias coloniales, ya no te digo con los japoneses, con los cuales encima hay matanzas brutales. Pero ellos ahí explican que 5.000 años de historia de China son 5.000 años de guerras civiles. Y que nosotros, el Partido Comunista, lo que vamos a garantizar es que no va a haber guerras civiles y que vamos a mantener la unidad del país. Y eso es lo que explican. Y que son muy chinos y muy nacionalistas. Eso es un poco contradictorio, porque después en la mesa de señores que fundaron el Partido Comunista en China hay agentes extranjeros y están ahí puestos y representados. Pero bueno, es lo que dicen. Pero bueno, son 1.400 millones de personas, ¿vale? Ahora hablaremos de los problemas demográficos que afronta. Son ultranacionalistas, todavía les quedan 700 millones de pobres, pero cada año están sacando, o antes del COVID estaban sacando a una España, 45, 50 millones de habitantes de la pobreza, y lo movían a la clase media, ¿vale? Bueno, el confucianismo cada vez vuelve a ser más influyente y los valores tradicionales, porque pensar que Mao destrozó absolutamente cualquier cosa que significara espiritualidad o que significara visión trascendente de la vida. O sea, era el materialismo absolutamente brutal, y no solo fue contra el cristianismo, sino fue contra todas las religiones o todas las filosofías históricas del país, ¿no? Otro punto importante que debemos poder comentar es, por ejemplo, que el mandarín, en mi opinión, viene a ser como el latín, pero los de Hong Kong que hablan cantonés no creéis que se entienden muy bien con los de Pekín que hablan mandarín oficial y que son el alto funcionariado del país. Bueno, porque ¿cómo funciona China en estos momentos? Pues funciona de esta manera, que tanto da si el gato es negro o blanco, porque lo importante que es que cace ratones, porque bueno, lo importante es que nos ganemos la vida, y eso es como funciona China. O sea, es una economía bastante libre y bastante capitalista en muchas cosas, pero en el marco de una dictadura, que es lo que os comentaba, que el gobierno sigue mandando. ¿Esto a quién se le ocurrió? Esto se le ocurrió al señor Deng Xiaoping,
que fue el que hizo todas estas reformas y el que hizo la frase esta famosa de los gatos, ¿vale? Pero a la vez es el señor que reprimió Tiananmen, ¿vale? Porque al final los gatos de color rojo, esto es muy curioso, pero es para que veáis la diferencia de cómo los chinos o los orientales usan los signos absolutamente de forma opuesta a cómo los estamos usando nosotros, ¿no? Porque el color rojo en China es el color de la suerte, pero está claro que aunque pongas un gato, este gato no caza ratones, te da suerte, no sé qué. Pero lo que es muy curioso es que además el color rojo es el de las novias. Entonces tú vas por ahí y te encuentras a una novia vestida de rojo que os aseguro que impacta, pero lo que no os podéis imaginar cuando vas por la calle y te encuentras o entras en un hotel y te enseñan ahí la subnupcial y es absoluta, y la tienen ahí puesta en el hall y es todo absolutamente rojo, las sábanas rojas, todo rojo, o sea, claro, te hace daño. Porque ¿para qué usamos nosotros el rojo? ¿Para qué signo de un rojo en este tema? Joder, si es el de un antro, ¿no? O sea, es un antro. O sea, ellos, el blanco que nosotros hablamos por la pureza de una novia, ahí están usando el rojo. Lo mismo pasa con el dragón. Estamos en el año del dragón. Dragón es símbolo de prosperidad, símbolo de buena suerte, símbolo de energía. Todos son valores positivos en el dragón. Pero nosotros, si tenemos a San Jorge que mata al dragón. Entonces esto es, cuando vas por Oriente hay que irse con mucho cuidado, porque claro, usan signos diferentes para explicar los mismos conceptos. Pero al final, los chinos lo que no quieren son desórdenes internos. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Vale? Bueno, pero vamos a ver otra cosa que comparten absolutamente chinos y taiwaneses. Pues que están en un verdadero desastre demográfico los dos. Absolutamente todos. ¿Vale? O sea, el índice de natalidad, está ligeramente por encima del 1 y ya habéis visto la caída absolutamente similar que han tenido los dos. Y en estos momentos, pues esto va a que al final pues habrá más gente retirada y más gente mayor que no gente trabajando, que no capacidad de trabajo. Esto también pasa en Europa, pero aquí también pasa y de forma muy, muy significativa. Muy, muy significativa. Pensar que además en la cultura asiática cuidar de los padres es absolutamente sagrado. Y el esfuerzo que va a tener China para afrontar el envejecimiento es brutal, porque el gobierno chino, el partido, les ha prometido que no les iba a faltar nunca de nada, y además está la cultura, que el padre, pero claro, el hijo único tiene que cuidar a los dos padres, pues el hijo único. Y además, el hijo único es hijo único varón, porque les faltan mujeres lo que no os podéis imaginar. Porque con la política del hijo único lo que hacían era aborto selectivo y se cargaban a las mujeres, tal cual. Con lo cual el problema es muy grave. Tan grave que las previsiones es que a finales de este siglo, pues China va a caer un 50% de la población. Todo esto son previsiones y nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero imaginaros quién va a ser realmente, en mi opinión, la potencia de verdad. La potencia de verdad, ¿quién va a ser? Los indios. Ya son más gente que los chinos, en estos momentos ya han superado a los chinos, son gente joven y además saben muchas matemáticas, que esto no les pasa a los chinos, ni a los taiwaneses, que todavía hace más meritorio el hecho de que tengan tanta tecnología, porque les cuesta mucho formar ingenieros y siempre cuando vas allá te dicen que nos hace falta programadores, que nos falta gente, coding le llaman coding, ¿no? ¿Por qué? Porque el esfuerzo que le dedican los chinos a aprender el idioma es no es una vocal, es un pictograma, el pictograma es un concepto. Esto les cuesta muchísimo y a escribir todos estos, el esfuerzo brutal que le dedican les perjudica a la hora de mejorar en temas de matemáticas, sobre todo, mientras que los indios no es así, los indios saben de matemáticas lo que no está escrito. ¿Vale? Incluso hay previsiones absolutamente más pesimistas que incluso dicen que no llegarán ni a 500 millones a final de siglo, pero bueno, esto para previsiones hay de todo. Cambio de tercio. ¿En qué realmente ha triunfado Taiwán? Pues Taiwán ha triunfado esto, que es la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ¿vale? Esta compañía fabrica los chips, pero con una particularidad. Taiwán en su conjunto tiene más del 50%
del mercado de los chips. Un chip hoy en día está en todos lados, ¿eh? Desde los misiles a los coches, a la lavadora, a todos lados. Pero en los más avanzados, en aquellos en que consiguen poner más transistores, los que se llaman 5 nanómetros, ¿vale? Esta compañía tiene el 90% del mercado. El 90% del mercado. O sea, hay gente que dice que si cae esta compañía, porque yo sé, le tiran un misil y le desmontan las fábricas, la crisis económica mundial que se va a hacer y la caída de tecnología va a ser brutal. O sea, es irreemplazable en estos momentos la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ¿vale? Bueno, para que veáis lo complicado es, pero esta misma compañía que está instalada aquí en el Parque Científico de Hsinchu, estos son 100 kilómetros al sur de Taipei, hasta aquí veis los diferentes, aquí veis las cuotas de mercado que os comentaba, Taiwán tiene, bueno, aquí pone el 54, solo TMS tiene el 53 de la cuota mundial, y Taiwán el 64, tiene otras compañías que también trabajan en temas de semiconductores, pero estos mismos en China tienen 2 plantas. ¿Y qué están haciendo con todo esto de las tensiones entre los chinos y los taiwaneses? Pues los están regando de millones por todos lados a esta compañía. Lo están regando de millones por todos lados y entonces en estos momentos está montando una super macrofactoría en Arizona, ¿vale? Fijaos aquí que, bueno, esto está mal, fijaros el castellano, trabajo buen hecho, bueno, bien, O sea, espero que la fábrica esté mejor que el cartel, pero vamos, están invirtiendo muchísimo dinero en Estados Unidos, supongo que el gobierno americano les ha puesto aquí todos los miles de millones que quisieran y más, van a construir una nueva factoría en Japón y la tercera factoría fuera del país, que en teoría tienen que montar, tiene que venir a Europa. Bueno, a mí me gustaría que nosotros nos la lleváramos, pero me parece que se la van a llevar los alemanes, pero bueno, esto está así. De hecho, y un paréntesis, en tecnología, la única compañía que de verdad está al mismo nivel en Europa es esta compañía, ¿vale? Que es una compañía holandesa, que es ASML, que lo que hace es fabrica, tiene las máquinas que hacen que en las obleas de silicio se puedan insertar los transistores con los cuales se hacen los microchips. O sea, que los taiwaneses están usando esta máquina europea para fabricar sus chips. Y es lo único que, digamos, está en estos momentos al mismo nivel del top tecnológico mundial. Como estoy en el colegio de médicos, pues no se me ha ocurrido otra cosa que decir, bueno, y estos señores cuando se enfrentaron con el COVID, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó a esta gente? ¿Qué les pasó? Bueno, estas fotos, yo estaba ahí ese día. Yo estaba ahí. A mí me llegó una carta, una invitación del gobierno de Taiwán y me dijo, oye, hay una conferencia, te invitamos a que vengas a hablar con nosotros y a compartir. Yo me iba con 6 alcaldes españoles a Taiwán. Como comprenderáis, se me rajaron todos, menos uno, que después lo comentaré, sale en la foto, menos uno que era un alcalde de una población muy pequeñita y que reconozco que fue el único que tuvo agallas, supongo porque no debía tener que dar tantas explicaciones dentro si pasaba alguna cosa o el tío se atrevió. Es un tío muy atrevido, lo veremos en la foto, os lo presento después. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Estalla el COVID. A mí el señor que me había invitado, un decano de una universidad, me manda un correo electrónico y me dice, Agustín, no te preocupes, yo te garantizo que no te va a pasar nada, porque lo tenemos todo absolutamente preparado y todo absolutamente controlado, ¿vale? Esto es las 2.000 personas que sacaron de Wuhan a principios de febrero de 2020, cuando el mismo día, yo aterrizaba ahí el mismo día prácticamente, día más o día menos, que la OMS declaró la pandemia mundial, ¿vale? Todo el mundo está, como veis, no le falta absolutamente ningún tipo de equipamiento. El control de temperaturas lo tienen montado en los aeropuertos de hace siempre, bueno, eso en toda Asia, o sea, no lo montaron para el tema del COVID. Pero, por ejemplo, un detalle importante, en este aeropuerto hay habitaciones de presión negativa preparadas para tratar a gente que cuando llega no se sabe lo que tiene, a ver si tiene algo infeccioso, pumba, y lo meto en una habitación de presión negativa,
¿Qué significa una habitación de presión negativa? Lo voy a explicar. Antes he comentado que yo trabajo en una central nuclear. En una central nuclear, ¿qué pasa? Que la sala de control tiene, como los aviones, está presurizada y tiene presión positiva. ¿Para qué? Porque si hay un problema en la planta, la gente que está controlando la planta sigue estando ahí minimizando el riesgo para la subida. O sea, que no entren partículas de fuera adentro de la sala de control. Por eso hay más presión dentro que fuera. ¿Qué hacemos cuando tenemos en un hospital o en un aeropuerto? Como es el caso, imaginaos, un aeropuerto, esto no es ni un hospital, ¿eh? Pues los hospitales taiwaneses también tienen habitaciones de presión negativa preparadas. ¿Qué pasa? Que los bichitos no salen, porque fuera hay más presión que la que hay dentro, con lo cual no les dejo salir. Con lo cual, si tengo un señor que tiene una enfermedad altamente contagiosa, lo que hago es lo cojo y lo pongo en una habitación de presión negativa, ¿vale? Con lo cual, pues ¿cuál fue el resultado? Antes en la primera transparencia también estaba los muertos que han tenido en China. Pero es que cuando yo llegué ahí, ni confinamientos, ni los han tenido, ni cierre, ni nada. El país funcionaba normal. Sí, te miraban las temperaturas en todos lados, entrar en el hotel, en cada vez que entras en un edificio, en tal, no sé qué, mascarillas llevaba todo el mundo, tal, lo que quieras. Esto, porque después no lo he seguido, pero vamos, era en el 17 de mayo, llevaban 7 muertos. Aquí llevábamos decenas de miles de muertos. Decenas de miles de muertos. ¿Y por qué lo hacen tan bien esta gente? Fijaros, aquí podéis ver las webs del gobierno taiwanés, que supongo que todavía deben estar activas, en las cuales se explica toda su estrategia y toda su metodología. Pero aquí yo lo resumo, básicamente. 1. Joder, ya tuvimos una bronca en 2003 con una cosa que se llamaba SARS, que aquí en esta sala supongo que lo sabéis mejor que yo lo que es. ¿Vale? Ya teníamos un centro de control absolutamente preparado y listo, que activamos en el acto, pero todo preparado. Tenemos todo el material en los almacenes, tenemos todos los protocolos organizados. Somos transparentes en la información y aparamos. Tenemos el control de fronteras montado. Tenemos un sistema de prevención de transmisión comunitaria activo. Bueno, por supuesto, la tecnología médica taiwanesa es, bueno, no están en la OMS, pero vamos, es top mundial igual. Y además, un tema muy importante, que si a un señor le decían tú te tienes que confinar, no hacía falta poner un policía detrás ni tener controlado, no sé qué, el señor se confinaba porque la gente obedece, porque la cultura oriental, el sentido de comunidad o de pertenencia al grupo es muy importante, no es el caos que tenemos aquí o el exceso a veces de individualismo con el cual nos estamos moviendo. Ahí no, con lo cual la gente obedecía. Y eso es lo más importante, por eso lo tengo en negrita, en mi opinión, lo más importante de todo. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis más explicaciones de todo el sistema, cómo funcionaba y tal, que no me voy a detener en ello, pero vamos, tenéis ahí para si lo queréis consultar. Pero vamos a ver, ¿por qué estos señores gestionan también el COVID? ¿Vale? Y aquí he resumido varios puntos. 1, previsión, chicos, están las cosas preparadas. O sea, a veces pasan cosas malas. Es como lo de la sequía, no, el no sé qué, digo, perdona, pero hace miles de años que sabemos que aquí tenemos un clima mediterráneo y que no llueve, y que llueve cuando quiere, y de forma irregular. O sea, pues estos lo tienen previsto, que puede venir un bicho, y lo teníamos previsto y estábamos preparados, ¿vale? Conocemos muy bien, son los tíos que mejor conocen China. 1, son chinos, y segundo, tienen 2 millones de personas viviendo dentro de China en puestos de mando y de control. Con lo cual son los que tienen mejor información. Son los que llamaron a la OMS y le dijeron, oye OMS, que aunque yo no soy miembro de la OMS, algo pasa en China, míratelo. No le hicieron ni caso. Y eso fue en diciembre antes. Yo, de hecho, algo de esto de mi opinión, y esto sí que es cero científico, yo estuve en septiembre del 2019 en Taiwán y después estuve en China, y yo en China noté que había cosas, que algo pasaba. Yo lo achaqué, que seguramente también era así, lo achaqué al 70 aniversario de la subida al poder del Partido Comunista Chino. Pero bueno, yo había ido a conferencias en que había muchísima gente, en que estaban los ministros, en que venía todo el mundo y tal, y esa vez había muy poca gente, estaba todo el mundo muy nervioso, los organizadores se estaban peleando entre ellos, y dijo, yo aquí pasa algo raro, pero bueno. Lo ha comentado, no son comunistas la cultura, pero después hay un punto que la gente conoce muy poco, que es el punto 5, ¿vale?,
que es que en esta isla es muy influyente un think tank con el que yo colaboro mucho, que se llama Intelligent Community Forum, ¿vale? Intelligent Community Forum es un think tank norteamericano que lo que hacemos es pensamos cómo hay que construir una sociedad para que sea mucho más próspera. Es mucho más que un concepto de Smart Cities, ¿no? Smart Cities sería hacer que una ciudad funcione bien, que el tráfico funcione, sea fluido, que haya poca contaminación, aspectos técnicos de la ciudad. Pero una comunidad, y es el concepto de comunidad, y por eso también entra tan fuerte aquí en Taiwán, una comunidad es mucho más. Lo que buscamos es un sitio donde la gente pueda desarrollarse económicamente y socialmente y humanamente, ¿vale? Y este think tank trabaja esto. Y trabaja esto en 5 más 1 puntos, ¿vale? Que los voy bueno, es muy influyente en esta ciudad, como hay aquí, como veis, porque 15 de los 22 condados de Taiwán han sido premiados y reconocidos como que aplican muy bien esta metodología por este think tank, ¿eh? De hecho, aquí está la presidenta, yo estoy aquí detrás, y este es el fundador del think tank, ¿eh? Y el señor aquel que os había dicho que vino conmigo al viaje que fue en Medio Ambiente, a ver si lo encontráis, está en la foto también. Es este señor de aquí, que no sé si sabéis quién es, se llama Lobato, y en estos momentos es el jefe de la Federación Socialista Madrileña, o sea, el señor que en teoría va a presentarse a las elecciones, se presentó frente a la señora Ayuso, a la presidenta Ayuso. Ese señor se saldó y dijo, no, yo voy porque me he comprometido a ir, y vino, y aquí lo dejo, y vino. Y vino, y salió y obviamente como vino, salió en la foto. ¿Vale? Bueno, esto es la ciudad de Taipei, de New Taipei, que es la nombramos como ciudad inteligente. Pero lo que os iba a contar de los 5 más 1 puntos, y que está aplicando Taiwán. 1, infraestructuras. Necesitamos infraestructuras, redes eléctricas, carreteras, agua, telecomunicaciones, etcétera, ¿vale? Segundo punto y súper importante, que yo diría que es el éxito de cualquier sociedad, el único plan a largo plazo que funciona se llama educación, generación de talento, y ese es el punto clave, generación de talento. Tercer punto, innovación. Oye, que las cosas cambian. Joder, que antes íbamos con carro de caballos y sembrábamos con un burro, y ahora tenemos tractores y tenemos coches y tal. O sea, el cambio es permanente y funciona, con lo cual tú tienes que tener una sociedad focalizada a la innovación y no focalizada al mantenimiento del status quo, o apática o parada, o que no avanza, ¿no? Otro tema muy importante, el de la sostenibilidad y la resiliencia, que es el cuarto punto. Y aquí, cuando hablamos de sostenibilidad y resiliencia, no hablamos de temas ecológicos, sobre todo hablamos del mantenimiento de los valores sobre los cuales se está sustentando tu sociedad. Es un concepto muchísimo más amplio, ¿vale? Obviamente tenemos que cuidar de la naturaleza, pero no solo de la naturaleza, tenemos que cuidar de nuestra cultura, de nuestro legado, etcétera, ¿no? Otro punto importante es el tema de equidad, O sea, tener gente que se te está quedando atrás, que no tiene recursos, obviamente, aparte de injusto, además es tremendamente caro, porque tienes que dar subsidios y no puedes dejar que se te mueran, Con lo cual, y educarlos te cuesta mucho, con lo cual, cuanto más la equidad tiene que ser entendida como facilitar a todas las personas aquellos recursos que necesitan para prosperar y para desarrollar las habilidades naturales que tiene cada uno de ellos, que son diferentes en todos casos. Yo no sé jugar a fútbol y nunca voy a, y a mí, que no me diga que soy igual con Messi, porque es imposible, pero tengo otras cosas, pero el fútbol no. Pero con lo que comentaba de los 6 aspectos, que yo los cuento como 5 más 1, es que por encima de estos 5 aspectos, para que esto funcione, ¿qué hace falta de verdad? Pues hace falta liderazgo y buen gobierno. Liderazgo y buen gobierno. Y ese es el punto clave, y ese es el punto que creo, en mi opinión, que a nivel transversal en estos momentos en el mundo nos enfrentamos. Tenemos una crisis de liderazgo político, de liderazgo familiar, de liderazgo empresarial, incluso diría que de liderazgo religioso. ¿Vale? Ellos, de hecho, esto está explicado de otra forma. Ellos hablan que 3 parámetros que lo que promueven es el crecimiento social y cultural,
y 3 parámetros están puestos con otra palabra. El engagement sería el engagement es el engrescar catalán, vamos, o sea, sería el equivalente al liderazgo, ¿no? La innovación, la fuerza de trabajo cualificada o el talento, la conectividad. Ellos hablan mucho de conectividad digital. Bueno, sí, yo soy ingeniero de telecos y no sé, tiramos por ahí, pero bueno, la sostenibilidad y la inclusión, ¿vale? De hecho, uno de los fundadores del think tank, él dice que este siglo XXI se tendría que caracterizar, realmente es una utopía, por un cambio en la visión que tenemos nosotros del liderazgo. Nosotros tenemos el liderazgo como el tío que, oye, que es capaz de ganar una guerra o de tal, tío duro. Bueno, no. A ver, esto, en el fondo, pelearse es muy fácil. Lo que realmente es complicado y lo que realmente tendríamos que premiar y lo que realmente es un mérito es la capacidad de generar convivencia, de generar colaboración y la capacidad de construir, no la capacidad de dividir y de destruir y de separar. Eso es muy fácil, o sea, montar una bronca en una reunión y cargarte la reunión, eso lo hace cualquiera. Lo difícil es llegar a un acuerdo en una reunión. Eso es lo realmente difícil, ¿no? Pero ¿qué más os diría? Otra idea clara, ¿vale? Clara y muy importante. El único sitio donde está subiendo el poder adquisitivo de la clase media es en el sudeste asiático. Ni en Europa, ni en Estados Unidos. Bueno, y en África pues hacen lo que pueden y en Latinoamérica, pues qué os voy a contar. Pero el único sitio donde está prosperando de verdad. Otro ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Vietnam hace 1 año y pico. Y estos también han cambiado el rol, todavía están en la estética de esto, pero vamos, los planes de desarrollo al norte, que es lo que me enseñaron al norte de Saigón, ahora le llaman Ho Chi Minh, bueno, pero es Saigón, es espectacular, es espectacular, ahora mismo, porque además la renta per cápita vietnamita está en $3.000 y la china está en 12.000, o sea que vosotros veréis, ¿no? La taiwanesa está por encima de la española y por encima de la japonesa, sobre 40 y pico mil. ¿Vale? Y este era el gran plan de los chinos antes del COVID. Se llama The Road and the Belt. Y son los trenes por el continente y los barcos por el mar. Todos esos puntos que tiene ahí son puertos que han comprado los chinos. Son puertos que han comprado los chinos. Por ejemplo, en Djibouti, la cosa es tan bestia que hay una base de los norteamericanos y al lado hay una base de los chinos, con un montón de chinos y de soldados chinos ahí puestos. Porque claro, por aquí, si no, que es aquí donde están ahora el conflicto y están los de esto, ¿no? Pero, ¿cuál es el reto de Europa? Pues que estos señores nos mandan muchas cosas, los trenes y los barcos vienen llenos, ¿y cómo vuelven? Vacíos. Hombre, esto requiere un reequilibrio. ¿Hay oportunidades de un reequilibrio? Hombre, sí. Son 4.500 millones de personas que viven allí, que además, os aseguro que lo que es producto europeo de calidad les encanta, y que además están subiendo de poder adquisitivo. Con lo cual, yo si fuera empresario, ¿qué haría? Hombre, igual en vez de mirar solo hacia Sudamérica, hombre, miraría un poco hacia el este. Miraría un poco hacia el este, ¿no? Pues un tema de planos. ¿Nosotros qué nos hemos creído? ¿Qué nos hemos creído? Pues que somos el centro del mundo. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto este mapa. ¿Y dónde estamos en este mapa? Aquí en medio, en pleno centro, o sea, somos el ombligo, el Malik del mundo. Pero esto es porque lo vemos así, porque esto en el fondo es una esfera. ¿Qué pasa si lo vemos así? Ahora estamos en la periferia, ahí colgados. Estamos colgados. Oye, ¿quién decía que este era el mapa del mundo? Un señor que tuvimos de ministro que era muy inteligente, que se murió, que nos dejó hace poco. Se llamaba Piqué. Piqué decía, tiene un libro en el cual lo explica. ¿Qué decía Piqué? Decía, no, el centro del mundo está aquí, en el estrecho de Malaca, porque todos los barcos pasan por aquí para ir para allí. Aquí está el centro, el nuevo centro del mundo. Y de hecho esto ha sido así, menos los últimos 500 años, en que, digamos, Occidente ha estado tecnológicamente o culturalmente por encima, pero los 5.000 años de cultura china
siempre iban por delante, la pólvora, montonazos de inventos, montonazos de inventos han salido de ahí, aunque no, empezando por los espaguetis, no son italianos los espaguetis, son chinos. Bueno, al final yo lo que os he querido explicar es por qué, aparte de seguir las directrices del think tank, esto es barrer un poco para casa, por qué los taiwaneses, ¿vale?, son capaces de tener la mejor tecnología que hay en estos momentos en el mundo, la más avanzada, cuando están aislados diplomáticamente, no tienen riquezas naturales, les caen no sé cuántos tifones al año, tienen no sé cuántos terremotos. Oye, lo de los terremotos, a las pobres monjas que habéis visto la foto, les hacen tirar cada 25 años el colegio y construirlo nuevo, porque ha sufrido tantos terremotos que, como es un edificio público, consideran que hay riesgo de que se venga abajo. Con lo cual, cada 25 años tienen que tirar el cole y lo tienen que hacer nuevo. O sea, imaginaros lo que es esto. Pues con toda esta problemática, ¿por qué estos señores son capaces de salir adelante y de tener la mejor tecnología? Y esto me lo explicó un profesor, y yo dije, sí, tienes toda la razón. Me lo explicó un profesor de una universidad taiwanesa que me dijo una frase muy clara, me dijo, oye, mira, lo único que tenemos nosotros es nuestra inteligencia, o sea, nuestro cerebro. Y yo digo, hombre, pero si cerebro e inteligencia en teoría tenemos todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un taiwanés y uno de nosotros? Y esto lo añado yo de mi propia cosecha. Que ellos la usan y aquí parece que no la usemos. Y ahí está la diferencia. Estos señores saben, porque el órgano más potente que tenemos y nuestra mejor fuerza es nuestro cerebro y nuestra inteligencia. Y la peor de las perezas es la pereza mental. No pensar y seguir como un borrego lo que te dicen y no plantearte y no cuestionarte. No avanzas si no te cuestionas las cosas. Con lo cual resulta que solo siendo inteligente y usando la inteligencia que tenemos, somos capaces de construir una de las sociedades o la sociedad que en estos momentos mejor funciona. Y mejor funciona sin tener terreno. Enterrarte en Taiwán, por lo que me han dicho, es un show, O sea, solo tienen una tumba las familias de esto, porque el metro cuadrado vale lo que no está. ¿Por qué? Porque no hay. Vegetales. Os quedaríais alucinados. A mí me han llevado a una fábrica vertical en la cual ponen una semillita en un sitio, que es una especie de bandeja, y aquello se va moviendo, y con los láseres le están poniendo la longitud de onda adecuada para que crezca la plantita, le están poniendo todos los alimentos, le están poniendo todo, no sé qué, y al final de la cinta transportadora sale la lechuguita envasada. Pero esto, ¿dónde está? En medio de una ciudad de 25 millones de personas, en medio de una metrópoli, con una densidad de población brutal, y los tíos tienen sus granjas metidas, sus granjas y sus explotaciones agrícolas ahí metidas, que no las ves. Que no las ves, y yo esto lo he visto, o sea, a mí me la han enseñado y me he comido la lechuguita porque me invitaron a comer lechuguitas de todo tipo, diferente, al lado del fundador de la compañía y del alcalde de la ciudad esa, bueno, la ciudad que es donde está el aeropuerto, bueno, pero vamos, no sé, 3 millones. Bueno, pues eso es lo que hay. Y si queréis venir, bueno, yo voy dentro de 15 días y el que quiera acompañarme, pues por supuesto está a acompañarme a visitar, puede venir conmigo a visitar Taiwán, y además, bueno, vamos a reunirnos con los alcaldes y con miembros del gobierno y con todo el mundo, y entonces ahí es como se aprende, porque si vas de turista, pues te enteras de la mitad de las cosas, pero vamos, estáis todos invitados, ¿no? Aquí tenéis pues una relación de documentación y de artículos que yo he publicado sobre Taiwán, que lo he ido explicando, pues bueno, hay algunos publicados en ABC, en El Mundo, en diferentes sitios, que están todos a vuestra disposición, y algunos libros que yo recomiendo, y bueno, y también recomiendo el mío, ¿no? Porque en el fondo digo que tengo escrito un libro sobre innovación y mejora continua, digo, a ver, señores, vamos a ser realistas.
¿eh? Esto está muy alineado con lo que han hecho los taiwaneses, y yo lo escribí antes de empezar a ir a Taiwán, el libro, pero bueno, cosas que pasan, y porque al final yo fui a Taiwán pues porque un tío en un congreso pues me recomendó al think tank, el think tank me fichó, en el think tank me encontré un taiwanés, y el taiwanés me dijo, oye, tú te vengo que el gobierno te invita a ver Taiwán y te enseño lo bien que lo estamos haciendo. Porque a mí el señor del think tank me había nombrado miembro del jurado que da los premios cada año. Bueno, cosas que pasan cuando uno se mueve por el mundo, pasan cosas, ¿no? Pero vamos, yo lo que digo es que, vamos a ver, la gente dice, faltan recursos, no sé qué, qué mal estamos, que no sé qué. Eso es una verdadera mentira. La humanidad nunca ha estado tan bien como estamos ahora. Nunca. Tenemos la mejor tecnología que hemos tenido nunca, ¿eh? Tenemos una gran capacidad de comunicación entre nosotros. No hay nada peor que poner una pared o una valla o un muro entre dos sociedades para que se terminen pegando, si lo estamos viendo. En cambio, ahora somos capaces de, a cero coste, tener una conversación y verle la cara a un señor que está en la otra punta del planeta. Y además tenemos desarrollado una cantidad de conocimientos de psicología, de filosofía, conocemos sus puntos de vista, lo conocemos todo. Estamos mejor que nunca. Las culturas maltusianas de que nos van a faltar recursos, de que nos vamos a morir de hambre, el Malthus, hace 200 años... Y habéis visto en algunas de las gráficas de la población, eran 4 gatos, hoy el planeta alimenta a muchísima más gente y se muere muchísima menos gente de la que se movía. La esperanza de vida se ha multiplicado en los últimos 100 años. ¿Por qué? Por una burrada, lo sabréis mejor vosotros que yo, ¿vale? O sea, muy bien que tenemos grandes riesgos, pero es que tenemos grandísimas posibilidades de hacerlo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Y aquí tenemos un ejemplo de unos señores que lo tienen mucho más complicado que nosotros y lo están haciendo mucho mejor que nosotros. Que son perfectos, no, ya te digo, tienen muchos problemas, demográficos, políticos, pero lo están haciendo mucho mejor que nosotros. Y este es básicamente el mensaje que yo os quería transmitir. Y nada, y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias y mi felicitación más cordial. Ha sido extraordinaria la charla. Corta, el resultado corta. Supongo que esto nos ha pasado también en el público y habrá quien quiera aumentar. Pero vamos, si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere comentar algún aspecto, encantado de comentar. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarle por la conferencia porque yo en principio no iba a venir y me ha sorprendido muchísimo y me ha encantado. Yo he estado en Taiwán, pero solo en cuerpo y alma no había estado porque es una idea totalmente diferente de la que usted nos ha explicado. O sea que esto me ha motivado que si alguna vez se organiza algo estoy dispuesta a ir a Taiwán la próxima semana si hace falta. Gracias. Doctor. Hola, bueno, primero que nada, felicitarte por la conferencia. La verdad que me ha resultado muy inspiradora y muy, muy nutritiva también. Y te quería preguntar, dadas las últimas elecciones de Taiwán, que, salía como presidente el que se quiere separar, digamos, de las relaciones con China, pero que justamente los otros dos partidos, digamos que, o al menos los nacionalistas, sí que quieren un poquito más de acercamiento respecto a China, e incluso ni siquiera el partido que se aleja más se atreve a proclamar la independencia, etcétera. Si crees que esto supone como un acercamiento de Taiwán a China o... A ver, te lo diré de otra forma, así muy contundente, ¿no? ¿Va a empezar la Tercera Guerra Mundial en China, en Taiwán, como están diciendo la gente? En mi opinión, rotundamente no. Pese a que yo he puesto aquí una transparencia tremendamente militarista, con una presidenta, con todos los soldados detrás y todos así en plan ardor guerrero, ¿vale? En mi opinión, no, ¿vale? Los chinos comunistas necesitan sitios.
válvulas de escape por donde transmitir. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, una anécdota. Cuando Trump se peleó con los chinos y empezó a poner problemas y hay prohibiciones y cosas, a los taiwaneses les fue de cine. ¿Por qué? Porque usaban Taiwán de puente. Entonces los chinos necesitan ciertas válvulas de escape para hacer funcionar aquello. Pensar que tienen que dar de comer a 1.400 millones de personas. Dar de comer a 1.400 millones de personas es un reto formidable. Entonces, pensar que además todo el sudeste asiático está controlado por la minoría china. O sea, Singapur es una ciudad china, Kuala Lumpur y Malasia, aunque apenas el 15% digamos sería de etnia china, controlan completamente la economía y el país. Yo diría que los chinos son comunistas y eso, la ideología obviamente les pesa a la hora de tomar decisiones de forma bastante de esto. Pero no es un comunismo bananero. No es un comunismo caribeño. Las élites chinas están todas formadas en Harvard, en Columbia, en la London Business School y en las mejores universidades del planeta. Ellos saben que no pueden, que en estos momentos los chinos tienen una estrategia en los chips que le llaman chipset o una cosa así, pero van a buscar hacer chips que hagan una función, no multitasking, o sea, están en temas de chips, están muy por detrás de lo que es los chinos. Yo diría que es muy poco inteligente. Ahora, eso es una cosa, y la otra cosa es que dentro de la cultura china, del formalismo, del protocolo y todo este tipo de cosas, pues funciona lo de que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. Entonces, formalmente, ¿quién sabía aquí en la sala que los taiwaneses tienen DNI chino? ¿Quién sabía que los taiwaneses... pero es que hay cientos de vuelos cada día entre la isla y el continente. A casi todas las ciudades importantes vuelan compañías. Y eso está pasando ahí. Yo voy a coger un vuelo dentro de 3 días que sale de Shanghái y se va a Taipei. Y he volado de Taipei a Nanjing, que he volado no sé... O sea, al final, la gran mayoría de la población lo que quiere es ganarse la vida dignamente. Y salir cada mañana a trabajar para dar de comer a tu casa, a tu familia y para prosperar. En mi opinión, yo no los tengo por tan descerebrados como para que se hagan daño de esta manera, porque la catástrofe económica mundial que hay aquí si estalla, por supuesto, nada que ver ni con lo de Ucrania ni con lo de esto. Aquí hay gente que dice que se hunde el 20% del PIB del mundo. Pero es que además es que hay un montón de relaciones familiares, culturales, económicas, de todo tipo y muchas en la sombra. Ahora, dices, ¿es inteligente que la señora Pelosi se vaya ahí y tal, no sé qué, y provoque y monte un pollo? Hombre, en mi opinión no, y menos conociendo la cultura asiática. Para hacer negocios en Asia necesitas mucho tiempo, muchas comidas, puedo contar anécdotas, por ejemplo, ¿no? Cuando son muy hospitalarios, tanto los de un lado como los del otro, te invitan a comidas en que, no paran de poner comida y comida y comida y comida y comida y comida, porque en la cultura al huésped tiene que dar tan satisfecho que tiene que quedar la mesa llena de comida. Te pasas comidas de muchas horas, ¿no? ¿Quiénes otros tíos que se pasan muchas horas comiendo y haciendo grandes sobremesas? ¡Joder, nosotros! Y resulta que nosotros a los chinos les caemos bien, porque nosotros no nos hemos pegado con los chinos. Lo de los dos fuertes ahí de Taiwán es una cosa absolutamente anecdótica. Estuvimos en Filipinas, pero bueno, yo creo que los filipinos me parece que estaban mejor con nosotros que con los americanos, pero bueno, es otro tema. Al final, las cosas tienen que funcionar y los chinos saben que necesitan a Taiwán para funcionar y que lo necesitan como válvula de escape y un montón de cosas. Y que además saben que la gran mayoría de la población no es partidaria de provocar a China, sino que al contrario de ir profundizando en las relaciones, ¿vale? Sí, totalmente. Bueno, yo opino lo mismo que tú. De hecho, también he estado en el sudeste asiático, en China, etcétera. Y aquí en España, cuando me iba a ir para allá, todo el mundo me decía, cuidado que pueda haber una guerra con Taiwán, etcétera. Pero ibas allí y la gente de allí te decía, no, yo tengo familia en Taiwán, yo vengo de China y esto no es así. Y bueno, la percepción que tenemos aquí es muy manipulada un poco por los medios de comunicación, yo considero, en base a cómo quieren que veamos Asia, ¿no?
Entonces, bueno, de acuerdo. A ver, el apocalipsis siempre vende. Yo también, obviamente, hago la lectura lo más optimista posible, porque el ser humano está tan loco que vete a saber, y de, no, tal, y igual mañana, pero en principio yo lo veo así. Y los taiwaneses están bastante tranquilos y están bastante acostumbrados a la tensión y a la grandilocuencia de las declaraciones y todo este tipo de cosas. Vete a saber. Agustín, felicitarte por la presentación y quisiera apostillar una curiosidad, y es que por circunstancias empresariales nosotros dos este pasado verano estábamos en Taiwán, ahora el día 5 volvemos hacia allí, y el porqué es que en Taiwán todo lo que hace referencia al mundo de la bicicleta es súper importante, y ahora el próximo día 6, creo que es 6, hay una feria, se inaugura una feria que es la más importante del mundo de bicicletas, que dura 3-4 días, ¿no? Entonces, a lo que me vengo a referir es que ya no solo es el tema que tú apuntabas, sino que también en Taiwán se mueven otros negocios que igual no son tan tecnológicos, pero que realmente son muy, muy importantes y mueven muchísimo dinero. Y también apuntar que la generosidad, lo que sería todo el tema social, es realmente muy cálido y muy, muy reconfortante para un occidental. Sí, de hecho, ahora que hablas del tema de las bicicletas, la carrera con el máximo desnivel habido posible de bicicletas es en Taiwán, que sale desde la costa este de la isla, que es donde caen las montañas absolutamente a plomo, y búscala, y es una carrera que tiene, no sé, 3.000, vamos, ríete tú de las montañitas del Tour de Francia o de los puertos del Tour de Francia, con un desnivel brutal y que tiene un éxito mundial, ¿no? Porque al final es lo que te comentaba, en una comunidad no solo es importante la tecnología, y ahora somos muy frikis y muy techs, sino lo importante también es el desarrollo social, el deportivo, el nivel sanitario es brutal. A mí, yo he visitado hospitales y es una pasada. Es decir, al final tú que tienes es que construir una sociedad que funcione, y realmente es espectacular, ¿eh? He olvidado, ahora que decías de la hospitalidad, además, tienen un whisky los taiwaneses que os quedaríais alucinados, pero el whisky taiwanés, aparte de carísimo, es de una calidad absolutamente excepcional, porque en las montañas estas tan altas, pues en algún sitio tienen una especie de ecosistema que consiguen hacer un whisky de calidad brutal, que además te ponen en las comidas, y en las comidas te ponen chupitos de whisky, hay que irse con cuidado, chupitos de whisky para aderezar la comida. O sea, en vez de ponerte Rioja, te van poniendo whisky, y además se te levanta cada tío a hacer un brindis contigo, y tú te tienes que ir tomando un chupito de whisky uno detrás de otro, con lo cual hay que ser prudente. Menos mal que los asiáticos toleran el alcohol bastante peor que nosotros, pero bueno. Bueno, pues yo tampoco seré muy original. Le felicito por la presentación, me añado al resto. Y me ha hecho mucha gracia el último mapa que ha puesto del Pacífico como centro del mundo. A ver, yo tengo una estrecha relación con Taiwán, me casé allí, y una cosa que por la presentación me ha parecido, ¿no? Y lo que veo también es que Taiwán está ahora mismo metido en todo este voyaging del decoupling, ¿no? Con Estados Unidos y China. Y parece que el pecado más grande de Taiwán es hacer las cosas bien. Yo a lo mejor no soy objetivo, pero claro, Taiwán dicen que es la democracia con más calidad de Asia. Hay gente que lo dice, yo creo que... Lo dice el Times, sí. En la última valoración está absolutamente arriba de todo. Exacto. La primera de Asia y de las primeras del mundo. Exactamente. Y después el tema de los semiconductores, tuvieron la paciencia de, me parece, coger la receta del Ralph Mead en los años 80, y empezaron con paciencia y a hacer la Taiwan Semiconductor, ¿no? Claro, el problema que hay con América, y usted lo ha mencionado antes, ¿no? Es que ya la Taiwan Semiconductor está haciendo factorías en Arizona y en Japón, que, dicho sea de paso, los costes no van a ser los mismos que en Taiwán, les va a costar mucho más, pero claro, los americanos quieren que cuanto menos semiconductores se hagan en Taiwán, mejor. Entonces, los pobres de Taiwán, que se han esforzado, que
tienen trabajos de calidad o una empresa buena, claro, el incentivo de sus aliados, digamos entre comillas, es de alguna manera que en Taiwán haya lo mínimo por si las moscas, ¿no? Claro, desde el punto de vista de algo de Taiwán, y yo hablo desde el punto de vista también conozco gente y amigos y así, dices, hombre, a ver, en Taiwán la mayoría de la gente al final quiere irse a Estados Unidos o estudian, pero muchos quieren estar en Taiwán y querrían vivir en Taiwán bien. Claro, entonces, cuidado, lo que está haciendo Estados Unidos, digásemos, con Taiwán, que sacarlo fuera de Taiwán, también está afectando a empresas como Qualcomm o como la misma Apple, ¿no? Bueno, todas estas, Apple, Google, etcétera, todos dependen, y toda la inteligencia artificial y todo esto depende de los taiwaneses. Jensen Huang dijo, el de Nvidia dijo, no hay dos Chinas. Sí, entonces, yo no sé si Estados Unidos y nosotros estamos haciendo lo bien, y qué ha de pensar Taiwán sobre esta competencia. No sé quiénes son sus amigos de verdad, porque claro, dices al final, pasaba como aquello del juicio de Salomón, ¿no? Que las dos madres y al final una quería que se partiera el niño por dos, ¿no? Sí. ¿Qué tenía que hacer ya Estados Unidos bueno, para salir de este... Yo que sé, porque además cada administración americana tiene criterios y puntos de vista diferentes, pero no estaba preparado, pero yo tenía una última transparencia, que es esta. Taiwán frente a la costa de California. Pues yo que sé, si al final la cogerán Taiwán y la moverán ahí, no lo sé. No lo sé, porque es muy difícil de saber, pero obviamente es cierto que Taiwán, aparte de la crisis demográfica, tiene una huida de talento, que se instalan en Estados Unidos, en Canadá se instalan muchísimo, o sea, un Vancouver es una ciudad absolutamente china en estos momentos, controlada por los chinos 100%. Efectivamente, siguen sin tener, tienen una situación muy complicada, pero, a ver, taiwaneses en estos momentos son gente, por ejemplo, en Nvidia, la compañía esta de las tarjetas, esta es una compañía taiwanesa, aunque esté formalmente en California, es una compañía 100% taiwanesa, también de lo mejor en tecnología. Vete a saber. Yo solo quería añadir una cosa. La única cosa que no me ha convencido mucho de la presentación es el optimismo con India, y lo único que ha dicho usted de la inteligencia, yo añadiría una virtud que tienen los de Taiwán, y yo creo que también la cultura china, y es que es la humildad. Es decir, en el I Ching, el hexagrama de la humildad es muy valorado, y si hay alguna característica que defina a gente de Taiwán, gente con doctorados, con posiciones empresariales muy altas, es siempre esa humildad que tiene, es el trato humilde, y yo creo que eso es importante. Son encantadores, sí. La verdad es que te tratan absolutamente magníficamente bien, son muy hospitalarios y efectivamente son gente muy bien preparada, y que no lo dirías, ¿no? Y estás hablando, pues ya lo ves, o sea, aquí, nosotros, oye, en el congreso pues se presentó la presidenta, se presentaron todos los alcaldes, nos dieron a todos la mano y nos dijeron muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido y nos estáis ayudando tanto y nos estáis apoyando tanto. Sí, realmente es espectacular, absolutamente espectacular. Uy, se ha parado esto. Bueno. Perfecto. Bueno, y cualquier cosa que queráis, pues estoy a vuestra disposición. Vamos, si me googleáis encontráis mis datos de contacto, y estaban por aquí en la transparencia, pero vamos, siempre que queráis. Y muchas gracias por venir. Gracias.